Jaime, encantado de volverte a recibir en el programa. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí a la orden, como siempre. Un expresidente de la Cámara de la Construcción, expresidente de la Unión de Cámaras, además expresidente de la Federación. La Federación Interamericana de Industria de la Construcción, que son todas las cámaras latinoamericanas. Interesante. Y eso a su vez forma parte de la SICA, que es la Confederación Internacional de Contratistas Asociados, que es la mundial, que junta todas las federaciones de Europa, Asia, África, América Latina y América del Norte. Bueno, y conversemos del sector de construcción. Porque hay dos grandes polos. Allá uno en Guanacaste que está creciendo mucho, en la parte sobre todo de vivienda. Comercio ya comienza también, con serios problemas de infraestructura. Sí. Sobre todo el agua, que sigue siendo un elemento muy importante. Del agua podemos hablar un tema completo. Un tema aparte, pero sí, la construcción tiene una cantidad de metros cuadrados en el país importante para lo que es Costa Rica. Efectivamente, residencial en la costa pacífica y otras áreas del país es importante, tiene crecimiento importante. Industrial en la nueva concentración de zonas francas en Grecia, y eso va a ser muy beneficioso para Grecia y los cantones aledaños. Palmares, San Ramón. Sí, sí. Y hay que reconocer... Occidente, que le llaman. Sí, hay que reconocer una iniciativa que el alcalde de Grecia hizo, juntando a los alcaldes de estos cantones vecinos, para principalmente trabajar en el tema de educación, para que la mano de obra esté un poco más capacitada. En las empresas siempre van a llegar y ahí los van a aumentar su capacitación ya muy específico para la actividad de cada empresa, pero eso va a ser muy importante y ahí también eso va a provocar crecimiento de vivienda, crecimiento de comercio, crecimiento educativo. Hay un programa integral, es un clúster completo, lo que está haciéndose. Ahora, y bueno, y San José mantiene el liderato en la construcción comercial, ¿verdad? Eso no es nada nuevo, pero sí se mantiene. Hay centros comerciales más pequeños, ya no son los formatos aquellos grandes, pero sí hay los centros comerciales mixtos, que antes no se hacían. Antes era un centro comercial y era comercio. Hoy un proyecto consolidado es comercio, oficinas, vivienda, entretenimiento, hospital, entretenimiento, educación. Todos tienen o una universidad o un hospital o vivienda, y eso ha sido interesante porque mantiene a la gente en su mismo sitio de residencia al alcance o de su trabajo o de diversión o de servicios. Y se está haciendo una estructura integral, digamos, del plan regulador para que también haya una... Ahí tocaste un tema importante, los planes reguladores. Los planes reguladores deberían de ser flexibles. Reglamentos, no flexibles, pero bueno, sí... flexible en el sentido de que ver la realidad que pasa pro el crecimiento. Hay planes reguladores que yo creo que un buen plan regulador todavía no existe porque además no es fácil, porque hay una transformación. Porque ¿Quién se iba a imaginar dinámica? Grecia con zonas francas, donde era lo que había era caña y café, sí, ¿verdad? O quién se iba a imaginar en el Valle de Coris una gran cantidad de industria de todo tipo, y allí lo que habían era leche, vacas y agricultura. Entonces, los planes reguladores deberían de tener una herramienta en que puedan ir adaptándose para llegar primero a controlar el crecimiento y no al revés. ¿Para qué un plan regulador si uno ve cuarterías en las principales ciudades de este país? Eso no cumple con nada, ni de construcción de ningún tipo, ni de código sísmico, ni de código eléctrico, nada. Pero ahí están.
Eso ¿verdad? es una realidad social Eso es una realidad social. complicada. Entonces, los planes de reguladores deberían de tener ese complemento de la vivienda como algo necesario y combinarse con las directrices del Ministerio de Vivienda, del BAMBI, etcétera, ¿verdad? Porque hay una realidad, desgraciadamente. En Santana y Escazú se podrá hacer un proyecto de interés social con el valor de la tierra, ¿no? Pero por otro lado, mucha gente se beneficia de ese aumento de valor de la tierra, incluida gente de niveles socioeconómicos bajos, todos, porque la tierra sube. Y si yo tenía una finca que me dio mi bisabuelo y mi abuelo y mi papá, pues voy a estar beneficiado. Pues hay un megaproyecto aquí cerquita, ¿no? Que está haciendo Walmart, se dice, y otros. Ese es En un una- proyecto una comercial. Comercial grande. Sí, ahí está Walmart y están otras empresas también comerciales. Es parecido a uno que existe en el cruce de Patarrás, Ríen Desamparados, donde ahí hay un EPA, ahí hay otros tipos de ese tipo de almacenes grandes. Es muy dinámica la construcción y lo que se piensa en diseño y etcétera. ¿Quién se iba a imaginar un hospital en un centro comercial que acabo de decir? ¿Verdad? Y eso genera para el centro comercial tráfico de personas desde las 5 de la mañana, donde llega la gente en ayunas a hacerse exámenes y después tiene que desayunar. No, pero también gimnasios hay, hay Bueno, entretenimiento ahí. Claro, son mini ciudades, ¿verdad? Mini ciudades. Oxígeno es otro ejemplo. Y Oxígeno es un proyecto de una dimensión que tiene que ir madurando y le ha ido duro, pero bien. Hasta hay una parte para perros ahora, para mascotas. Bueno, es increíble. Eso es otro tema, ¿verdad? Sí, los perros y los gatos ya son parte de la familia. Por otro lado... No, pero sí es importante, vamos a ver, en la planificación urbana, y que el sector privado participe activamente junto con con las autoridades y que se vea cuál debe ser la visión del futuro, porque está cambiando tanto. Por ejemplo, para darte una idea, yo no hubiera pensado, después de la pandemia y después de todas estas situaciones que se queda uno trabajando en la casa y haciendo reuniones virtuales, ¿verdad? Y prácticamente los edificios grandes para oficinas comenzaron a ver una sobreoferta, digamos, cuando venía creciendo paralelamente, digamos, la demanda con oferta. Puede ser que cambie también la situación del empleo. La presenciabilidad va a cambiar a ser mayor que lo virtual. Hay empresas, corporaciones grandes a nivel mundial que ya están llevando sus programas a la presenciabilidad. La virtualidad tiene muchas virtudes, estamos claros. Sí, pero falta el contacto. Falta conversar un poco. Pero eso no transmite, por ejemplo, la cultura y los valores de una empresa. Nosotros entendemos eso porque trabajamos mayoritariamente presencial. Pero la gente joven que solo ha trabajado virtualmente no tiene ese arraigo, ese entendimiento de que qué hace, que por qué, cuál es la misión, cuál es la visión, el planeamiento estratégico de la empresa en lo cual trabaja. ¿Qué piensa el líder, digamos, de la visión, claro, y la misión? Hay gente que se ve por la pantalla y no se conocen en presencial, ¿verdad? Entonces, bueno, pero eso cambió un poco el mercado, digamos, Sí, claro. Igual que lo que está cambiando, transformándose es el mercado, la parte hotelera ha cambiado mucho, ¿va? En las playas, imagínate que yo estuve yo fui actor en Condovac y después en Costa Blanca y la demanda de ahora es muy distinta a la demanda de hace 25, 30 años, ¿verdad? No, y los hoteles ya son calidad. Son diferentes y siguen creciendo. Están en construcción varios proyectos en el complejo Papagayo y en otros lugares crecen las marinas, otro hito importante del turismo.
Son 5 marinas que hay, ¿verdad? 5 marinas y ahí viene otra que es la de Playas del Coco, recién autorizada. Esa es una marina informal que es No, toda la vida. pero ya va a ser marina. Pero ya va a ser marina. El turismo de pesca deportiva, Es muy interesante. que es un dato importante, ha generado algunos años un poco más de $500 millones al año. En una cadena larga, que no es el bote, las canadas, el capitán y los marineros y los pescadores, no, es una cadena que es el mantenimiento de los botes, reparaciones, repuestos, combustibles, Yo tuve bote, aceites. yo sé lo que es. Pero bueno, era socio de un bote. Bueno, pero eso ha generado y genera empleo en las Mucho zonas empleo, en de las zonas más mayor deprimidas. desempleo. Desempleo, sí. Y bueno, para que tengan una idea, el público, de qué significa $500 millones al año por la pesca deportiva, que Costa Rica es de los 5 lugares más importantes en pesca deportiva. Eso es similar a las exportaciones de café, que son entre $500 y $600 millones, y que es mucha plata también, ¿verdad? Sí. Este país ha crecido mucho, tenemos de nuevo exportaciones con un monto anual 2024 muy alto, gracias al trabajo de la empresa privada, porque son los que exportan, el gobierno facilita, a veces no tanto, pero bueno, es un trabajo en conjunto. Bueno, pero esto de las marinas es impresionante, el crecimiento, ¿va? Sí. Y se ve, costó mucho porque yo me recuerdo de mucho de cuando porque es como una especie de institución que está pegada ahí al ICT, ¿verdad? Pero como siempre con los entramamientos, porque aquí nosotros lo que hacemos es mucho reglamento y mucha cosa, pero creo que ya se ha hecho un gran trabajo por parte del sector privado. La regulación es importante, ojo, la regulación es importante, sí. Hay que hacerla bien y es cambiante, ¿verdad? Y entonces eso es lo que a veces falla, en actualizar, en recomendar las nuevas directrices para que cada cual sepa por dónde es y haya seguridad jurídica. No hay cosa peor para una inversión que inseguridad jurídica, ¿verdad? Eso pone en peligro una inversión muy fácil. Y hay que ser estricto en eso. Los proyectos son muy importantes, muy grandes, entonces ya no es que ahí voy a ver, no, hay que tener un planeamiento completo de todas las etapas de un proyecto, porque un proyecto es desde una idea hasta que entre en operación. Se confunde la palabra proyecto con construcción, no son lo mismo. Construcción definitivamente es la parte más importante de un proyecto, es la parte que más demanda dinero, que más demanda servicios, mano de obra, etc. Pero el proyecto es todo, desde que pensé en algo que podía hacer hasta que eso que pensé hace para lo cual fue creado. Una industria que trabaja y produzca, un apartamento que se ha entregado, un local comercial que se ha entregado, cualquier cosa. Entonces, ese proceso es importante. Y cada día es más sofisticado. Uno ve los desarrolladores y cada día se sofistica más. Está entrando de una manera importante el trabajar de manera sostenible en los famosos 3 palabras que mantienen que los proyectos deben tener gobernanza, deben ser sostenibles con relación a la gente y deben respetar el ambiente. O sea, participan la empresa privada, el gobierno, todos juntos, y el desarrollador. Eso es lo que significa. La sociedad se debe beneficiar de los proyectos de una u otra manera, no solo desde que un proyecto genera empleo para el sector de la construcción, el sector del diseño, de la inspección, de la supervisión, ingresos para instituciones como las municipalidades. Cualquier construcción formal paga un 1% del valor de la construcción en el impuesto de construcción a cada municipalidad, la que le corresponda, por obtener el permiso de construcción. Y después con los impuestos de operación, ¿verdad? Bueno, y además después hay impuestos de renta, hay impuestos de bienes inmuebles, etcétera.
Las zonas francas, el régimen No, y la MUNI, lo es que te digo poco yo, que el diferente. gobierno local recibe por permisos y después por la patente de operación. Las patentes y los bienes Y inmuebles. los bienes inmuebles. Son o sea, dos importantes, ¿verdad? Es decir, probablemente el impuesto de bienes inmuebles Ahí en una marina cosas debe ser nuevas, fuertísimo. ¿verdad? Donde no hay depreciaciones todavía para rebajar del impuesto, etcétera, etcétera. Esos montos probablemente, y es a lo largo de la vida, es el más alto de los ingresos de una Bueno, por eso, municipalidad. pero volvemos a lo mismo. El GAM, ¿verdad? Bueno, el GAM es muy grande, ¿verdad? Y ahora resulta que llegamos hasta Grecia prácticamente. Bueno, Estamos en el límite, Grecia, ¿verdad? Pero bueno, no, ese es un buen ejemplo de modificación de la regulación. claro, El GAN es de San Ramón a Paraíso. claro. Y entre las dos cordilleras, Volcánica Central y la cordillera de los Cerros del Sur de San José, Santana, Escazú. Pero tenía, para la parte más desarrollada del GAN, unas condiciones desde el punto de vista de zonas francas, que eso fue lo que se amplió. Los beneficios de zona franca en las zonas rurales se trajeron para Grecia, fue al revés, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que motivó, y ahí está, un incentivo producto del trabajo del sector público que entendió, y esos incentivos hacen que en Grecia, dentro de 5 años, esa ciudad va a ser 8. irreconocible. Sí. Irreconocible va a ser. Y comercio, todo va a estar. Todo. Es que la gente va a vivir también ahí, porque no van a estar trasladándote. Eso es interesante. Cada día vamos entendiendo lo que pasa en muchos países, principalmente desarrollados y obviamente mucho más grandes en área que Costa Rica, pero la gente vive donde está el trabajo, no al revés. Sí, Porque antes era mucho más fácil la movilización. sí, ahora es una locura. Ahora es una locura. Este país en el año 2022 tenía 1.800.000 vehículos de todo tipo. El parque automotor, camiones, automóviles, buses, 1.800.000 con carreteras diseñadas hace 30, 40 años o más, con algunas excepciones de cosas nuevas. ¿Qué hay nuevo en carreteras? Ciudad Colón, Orotina, Circunvalación Norte, pero ya son insuficientes. Sí, fueron hechas y diseñadas hace 25 años. No, hombre, más. Circunvalación Norte. Bueno, don Eduardo Norte Jenkins la diseñó fue con Jenkins. Bueno, entonces, hace 40 y tantos años. Gran ingeniero, planificador, vial, etcétera. Y teníamos la otra posibilidad del anillo periférico, que era uno más afuera, que por una resolución de la Sala Cuarta, que obligaba que cualquier expropiación necesaria para una carretera o cualquier ente del Estado había que pagarla en un periodo máximo de 1 año. De claro. Nadie se echaba ese problema. No, nunca tenían la plata para hacerlo, porque es mucha plata. Sí. Entonces, pasaba el año y las municipalidades ya estaban legalmente capacitadas para dar un permiso de construcción. Esa área se perdió, ¿verdad? Y área importante, ¿verdad? Claro. Porque rodeando totalmente todas las. Eso pasaba allá arriba por Alajuelita, Cerrín, bajaba aquí por Multiplaza, se metía hasta más o menos la mitad de distancia entre Heredia y San José. Pero y porque es por increíble abrimos la circunvalación norte y ya está congestionada por todo el lado. Hay una cosa importante. Ahora se descongestionó un poquito el centro. Eso sí, pero yo tuve un profesor cuando estudiaba de diseño de vías, el ingeniero Manrique Lara, de Bell Ingeniería. Era uno de los socios. Y él decía siempre en las clases, muchachos, tengan en cuenta que cuando hay un proyecto vial nuevo o una ampliación, una reforma, lo que se está haciendo es pasando la presa para adelante. Claro. Y tiene razón, tenía razón. Los proyectos, ¿por qué hay congestionamiento? Principalmente en sentido este-oeste, hacia el oeste, en circunvalación norte. Por las intersecciones. Primero hay que salirse en La Uruca, después hay que salirse en la Ruta 1,
después que hay que salirse en la ruta 27, todas esas 3 intersecciones Sí, sí. hacen Que una hace una cola presa de de 2-3 kilómetros hacia el este, para atrás. Hay que hacer las intersecciones. Está diseñada el monumento del agua, pero no le entraron completa. Se hizo algo que ayudó, paliativo, es el nombre, pero el enfermo sigue ahí, congestionamiento. Van a ayudar porque ya adjudicaron las intersecciones de Grecia, Naranjo, San Ramón, dentro de la Ruta 1, pero siguen los mismos cuellos de botella cuando la Ruta 1 se convierte en 2 vías en lugar de 4 vías. ¿Verdad? Es muy difícil La 27 lograr. es un parqueo completo, ¿va? Sí, claro, pero también toda la gente dice, hey, esto es un parqueo, Sí, pero pero la gente no tiene, idea de los costos. la gente no tiene claro que hacerla, como dice, esto debería ser 6 vías. La pregunta es, ¿usted está dispuesto a pagar un carro liviano que paga ahora casi 3.000 colones, pagar 7.000? Mucha gente dirá que sí, pero los que la usan frecuentemente, quién sabe, ¿verdad? Entonces es un balance. La Ruta 1, bien hecha, hubiera ayudado a dividir el tráfico. Pero hoy el tráfico que viene hacia San José, una gran mayoría se sale en la radial del Coyol y se vienen por la Ruta 27. En las mañanas, la línea, la fila es del peaje prácticamente antes del peaje de Ciudad Colón. Es una locura, eso, una locura. El viernes pasado salí muy temprano de la casa, a las 5 de la mañana. Es increíble, ya había presas de gente viniendo para San José. Y hay mucho tráfico pesado porque ya entendieron que tienen que funcionar de noche para evitar las presas. Imagínense lo que es No, y después un de las contenedor. 4 de la tarde, digamos, la 27 es un parqueo. Todos los días. Ya no es tal día de Bueno, pago. No. Si alguien Todos los días. choca, bueno, ni hablar. Bueno, eso es otra tontera. Pero es un golpecito problema de... y es una Sí, presa. sí, sí. Y todo el mundo llama al tráfico y al INS o a la aseguradora. No funcionó Eso el acuerdo privado que se diseñó era firmar ahí. en el INS y que era ponerse de acuerdo. Obviamente eso debe ser entre gente honesta, pero se podía hacer y uno andaba a la fórmula en el carro. Ahí tengo las mías en el carro, pero nunca he choqueado por dicha tanto, pero no la usan la gente. No, y es que la mayoría, la verdad es que viene hablando por teléfono porque aprovechan una hora de... Y ahí es donde comienzan los choques y los problemas. Sí, así es. Bueno, tenemos... hablamos de muchos temas porque Los temas que conozco. usted conoce bastante. Yo sé que aquí hay mucha prudencia, pero yo creo que lo importante es ahora causar estos efectos de ver el futuro, ¿va? Porque nada hacemos con lo que ya pasó si no aprendemos nada. ¿Va? Así es. Si no manejamos mejor el transporte público, ¿verdad? Por ejemplo, los ferrocarriles. O sea, nada haces con hacer más carreteras si no tenés un buen manejo Buen punto. del transporte público. El transporte público es el la clave. mejor paliativo para el problema del congestionamiento vial. Y es que los carros maneja una persona por carro, casi 1.5. Yo recuerdo Enrique Peñalosa Londoño, famoso alcalde del Transmillennium de la ciudad de Bogotá, que él decía que el autobús tiene prioridad en las carreteras porque ahí van 40, 60, 80 personas y no un automóvil con 1 o 2. Que inclusive aquí deberíamos de usar más la cortesía y cuando hay un autobús hay que dejarlo pasar. Ahí van más personas que uno y tienen prioridad. Sí, Igual que ese problema de que no dejo pasar a nadie. Si aquí aprendiéramos lo que hace Alemania, por ejemplo, el 1 a 1, en 2 vías que llegan a una o en 5 vías en un peaje que llegan a uno, si la gente pudiera mentalmente organizarse y pasa uno y pasa el otro, se mueven todos más
que lo que se mueven supuestamente los que pasan más rápido. Un bus y son 50 personas, son 40 carros por lo menos. por eso. Eh, Ahora, tiene que ser un buen servicio, porque la gente no está dispuesta a dejar de usar el carro para montarse en un bus que no da un buen servicio, o en un tren. Bueno, Que a pesar de eso, el ferrocarril urbano que tenemos, sí, ahí jala. a la gente. Vea lo que pasó en el derrumbe en la línea férrea hacia Cartago. Mucha gente se quedó preocupada, ¿verdad? Y pedían que eso fuera resuelto en el menor tiempo posible. Sí, yo lo que siento es que mientras no cambiemos el discurso y no mejoremos el transporte público y la planificación urbana, esto va a ser siempre un caos. Aquí ya se llegó a un punto en que ya se están perdiendo 1 o 2 horas de trabajo importantísimo. Y me comentaba un exministro MOP que no está largo el momento cuando la gente en esa desesperación, esa tensión, todo lo que produce el congestionamiento, vaya a actuar de otra manera. Ha pasado muy pocas veces, por dicha, pero alguien se ha bajado y se dan de golpes con el otro y tal. Y eso cada día podría ser mejor y hay que evitarlo. Ahora, tenemos las herramientas. Todo el mundo sabe que es planificación, todo el programa de desarrollo de infraestructura, todas las coordinaciones que deberían de tener las municipalidades. No hay ninguna razón para que una municipalidad no coordine con otra, ¿verdad? Y siendo tan pequeñas. Y siendo chiquitas. Y entonces tienen una oficina de planificación una y otra oficina de planificación otra. La municipalidad y los ordenamientos deberían, que existen las organizaciones. Sí, pero no se habla. La Organización de Federación de Municipalidades del área metropolitana deberían de ser mucho más, estar dispuestas a trabajar en conjunto. La calle vieja de Escazú, Santana. Escazú pavimentó todo, desde el límite entre Santana y Escazú, que es allí en el Alto de las Palomas, donde hay una estación del ICE. Usted va a ir para atrás, para San José, full, y viene para Santana, una vía muy importante, alterna, la 27, con problemas. Se puede transitar, claro, pero la otra está mejor. Y era muy fácil hacer un convenio entre las dos municipalidades, ¿verdad? La municipalidad puede hacer convenios con el CONAVI, que es el encargado de la red vial nacional. Ellos son los encargados de la red cantonal, que también ha mejorado. El otro día, pasado viernes anduve en la zona de Ciudad Quesada, etcétera, etcétera. Y uno la verdad es que llega a Ciudad Quesada con una carretera nacional bien, pero hay otras carreteras secundarias que están bien. Y otro falta. Sí, es un tema de no acabar. Las carreteras tienen deterioro constante, permanente, todos los días. Y el coste de mantenimiento es tan alto como la inversión inicial. Si no hay mantenimiento, reparar eso es carísimo. En una rehabilitación es más caro que construirlo. Sí. Porque gasté doble plata. Lo que hice en mantenimiento, pero después tuve que ir a rehabilitación. Que además son cosas que hay que hacer. Un pavimento de asfalto, la vida útil promedio son 11 años. Un pavimento de concreto se va a esa vida útil a 20 años aproximadamente. Es decir, las carreteras, a diferencia de un edificio, que el mantenimiento es muchísimo menor. Es decir, usted entra a su casa y en los primeros 5 años no hay que hacerle nada. Tal vez después hay que pintar, pero las carreteras hay que dar mantenimiento desde el día 1. Y el problema más grave es el agua. Que luego van montando No, y el agua se mete en la base, en la subbase de las carreteras, fallan esas estructuras y consecuentemente falla el pavimento, que es lo último. La falla está primero más abajo. Y los huecos esos famosos, ¿verdad? Que si no los sellan, viene el invierno, y con estos inviernos que tenemos ahora. Yo lo que quisiera decir es, este país tiene el conocimiento, la gente preparada, se entienden los problemas. Dejemos de estar en esa gran discusión y concretemos.
Sí, ¿cómo va a ser que llevemos 3 gobiernos prácticamente renegociando la 27? O cómo va a ser que el problema del agua, que no hemos hablado, que es un problema grave para el país. Está paralizando todo. No sé cuántos 25 de julio se está ofreciéndose el agua en el Consejo de Gobierno de Nicoya, pero desde hace no sé cuántos años y sigue sin hacerse. En este país, aproximadamente, no soy un experto, pero sí vi un dato, llueven 12 millones de metros cúbicos al año. Y la población de hoy día más o menos requerimos entre 6,5 y 7 millones de metros cúbicos al año. Y tenemos problemas de abastecimiento, cortes de agua. Entonces, ¿qué es lo que está mal? La infraestructura. Ni todo, por ejemplo, todo San Pedro ya está afectado. Sí. Todo lo que es Barrio Escalante ya prácticamente les dijeron, ya no hay más crecimiento. Romoser está casi igual, en fin. Y ahí, lamentablemente, y debo decir cómo es, Acueductos y Alcantarillados no ha cumplido con proyectos financiados, por ejemplo, para todo el cambio de las tuberías de agua potable del gran área del área metropolitana. Porque el principal problema son las fugas. Acueductos, y esto se ha dicho 1000 veces, pero no pasa nada. Todo el agua que produce potable Acueductos se factura aproximadamente la mitad nada más. Esa diferencia se va en fugas, en un alto porcentaje, tuberías de muchísimos años, pero también se va que Acueductos tiene que dar agua a cosas que constitucionalmente lo obligan, como a un precario, tiene que dar agua. Y también hay otra parte, ¿verdad? Del otro lado, el robo del agua, ¿verdad? Eso Acueducto sabe, hay gente que tiene la cometida, un medidor, y por allá hay un bypass y hay robo de agua. Todos lo sabemos. No hay que ir a agarrar a garrotazos a nadie, hay que convencer y trabajar para lograr los cambios. Si no, nos quedamos atrás. La visión de este país a principios del siglo pasado y todavía más a mitad del siglo pasado fue una visión hacia adelante. En los 80s pensamos en una visión exportadora generalizada en muchos bienes y servicios, y no solo los productos básicos que teníamos, del café, el ganado, la carne, algo de pescado y algunas otras cosas. Banano, la piña no era tan grande. Hoy somos el primer exportador de piña del mundo. De banano no lo somos, es pero Ecuador, somos el segundo. pero tenemos una producción por hectárea muy alta. Lo que pasa es que Ecuador lo que tiene es mucha área, que nosotros no tenemos. Ecuador es el grandote. Sí. Bueno, Jaime, yo creo que vas a quedar en deuda para volver otra vez, porque aquí podemos pasar toda la mañana conversando. Sí, definitivamente, los dos tenemos una visión importante, pues, mucha experiencia sobre todo. Yo he traído gente joven también, pero tiene que haber discusión sobre esos temas. Y te prometo que el esfuerzo que estamos haciendo va a ser recompensado. Yo quisiera cerrar con esto. Tiene que haber discusión. Claro. Franca. Y discusión franca entre el sector público y privado. Pero respetuosa también. Lo que pasa en Costa Rica no es exclusivo de cualquiera de los dos sectores, es del trabajo conjunto de ambos. Y si no se logra eso, hay que tener un gran liderazgo, funcionar de una manera estricta, pero abierta a oír posiciones. De las buenas discusiones se logran los buenos logros. Y eso es un tema muy importante que este país no debe olvidar. Muchas gracias.